Antes que nada, leamos la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 1. En la versión Reina Valera dice, el Verbo hecho carne. Si lo leemos en otras versiones, dice, la palabra, luz y vida. Otras versiones titulan este capítulo, el Verbo se hizo hombre, y otra Biblia, como es la Biblia de las Américas, lo titula como el Verbo se hace carne. Vamos a leer la Biblia de las Américas, y allí nos dice claramente la palabra del Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Qué impresionante! Pero déjeme, yo le leo en otra versión que me gusta mucho para que le quede muy claro a algunas personas. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz, y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo conoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en ella, creyeron y llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció, ya les había dicho que Él estaba por llegar. Él es más importante que yo, porque existía desde antes que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones.
No sé ustedes qué sienten mientras escuchan esta palabra, pero a mí esto me conmueve tanto y me hace, ¿saben dónde? Me hace subir al infinito. Es como si estuviera encima de las nubes y más allá. Es que me hace ir a la eternidad, me hace ir al principio, porque eso es lo que Juan quiere enseñarnos. Nos hace ir al principio. Miremos cómo vamos a estudiar este Evangelio de Juan, y ustedes van a estar muy atentos de aquí en adelante todos estos días y semanas que nos van a convocar a los que están interesados en aprender a mirar a Jesús a través del Evangelio de Juan. Quiero darles una pequeña introducción más o menos de lo que vamos a encontrar en este Evangelio. Recuerden que todos estos espacios los grabamos en este devocional muy de mañana para que ustedes después, al finalizar, puedan obtener las grabaciones, compartirlas con otras personas o estudiarlas más detenidamente en casa, porque estamos convencidos de que mucha gente está laborando, a esta hora en otros países ya está tardecita, está en la noche y no pueden tomar mucha nota. Y dejar toda esta información al cerebro es casi imposible. Así que no se preocupen, van a quedar grabados para que ustedes los puedan obtener. Número 1, necesitamos saber por qué deberíamos concentrarnos en estudiar y aprender un poco más del Evangelio de Juan. Mire, cuando Juan, aquel Juan a quien Jesús amaba tanto, ese Juan que se recostaba en el pecho de Jesús, ese discípulo que era primo de Jesús y que digamos que tenía más o menos su misma edad. ¿Por qué debemos estudiarlo? Porque es que Juan escribió en un momento en que la iglesia cristiana, los hijos del Señor, estaban pasando por una persecución terrible. Acuérdense que Jesús ascendió a los cielos y los discípulos quedaron aquí. Ay, hermanos y amigos, y se quedó ese ambiente social de los 12 discípulos en una situación tan compleja. Los gobiernos empezaron a perseguirlos. Pero no solamente los gobiernos, sino que había una amenaza mayor en la iglesia cristiana de la época cuando Juan escribió. ¿Y sabe qué era? La apostasía. ¿Qué quiere decir? Que cada vez las personas estaban disputando más, estaban hablando más acerca de la naturaleza de Jesús. Y entonces se levantaron unos a decir el llamado gnosticismo, aquellos que dicen que sí, que Jesús era divino, pero que nunca fue humano, que Jesús era algo así como un tipo de fantasma, que él era divino y no humano. Entonces esas implicaciones de que Jesús no era carne y hueso, eso tenía unas implicaciones importantes en la interpretación, porque entonces ¿cómo vamos a entender las palabras dadas por el profeta cuando dijo que nos iba a nacer un niño, que nos iba a ser dado? ¿Ve? ¿Cómo vamos a entender la palabra que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero no pecó? Entonces, el decir que Jesucristo no había venido en carne, sino que sí, que había venido, pero era algo así como una nube fantasmal que se presentaba como en forma de hombre. Y Juan empieza diciendo, oiga, ¿qué? ¿Que ustedes gnósticos están diciendo que Jesucristo no vino en carne? Pues mire aquí uno que comió con él, nosotros lo tocamos, nosotros lo oímos, nosotros lo abrazamos, lo escuchamos, dormimos con él, nosotros lo vimos. Entonces esa época en la que Juan escribió era una época de muchas disputas sobre la naturaleza del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan? Juan lo que hizo fue que registró todos esos testimonios, esa manera de proceder de Cristo, cómo mostró su humanidad, cómo mostró cuando Jesús lloraba allá frente a la tumba de Lázaro, cómo registró los momentos en que Jesús estaba cansado, tenía hambre, los momentos en que mostraba su mayor humanidad. Así que cuando uno se concentra en estudiar, en mirar más profundamente el Evangelio de Juan, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesucristo era hombre, pero también era el Hijo de Dios. Así que uno dice, bueno, Claudia, vamos a aprender todas estas cosas del Evangelio de Juan. Pero ¿para quién se escribió esto? Es que este Evangelio se escribió para una gente muy particular, muy especial. Mire, una de las características del Evangelio de Juan es que se escribió para todo el mundo. Es decir, lo que Juan mostró de Jesús en su Evangelio lo debe saber todo el mundo.
Pero Juan también tiene una audiencia específica. Y esa audiencia es para todos los santos. Imagínense. Es decir, para el pueblo de Dios que está por todo el mundo. Es que la Biblia fue escrita justo para el pueblo del Señor, ¿cierto? Ahora, nosotros nos vamos a encontrar con este evangelio y más o menos el 92% de todo este material del evangelio de Juan, usted no lo va a encontrar ni en Mateo, ni en Marco, ni en Lucas. Es que este evangelio de Juan es un evangelio especial. El 92% del material, de toda la información del evangelio de Juan, usted no lo va a encontrar en los otros evangelios. Ahora, entonces usted se preguntará, Claudia, ¿pero cómo así? Entonces, ¿qué era lo que quería Juan? Bueno, parece que Juan estaba dirigiendo este evangelio a personas que ya tenían comprensión del Señor Jesús, ¿cierto? Ustedes van a encontrar o vamos a encontrar en el evangelio de Juan los 7 milagros de Jesús. 5 no están registrados en ningún otro evangelio, mientras que Mateo, Marcos y Lucas presentaron mucha información sobre el ministerio de Jesús en Galilea. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Juan registra muchos acontecimientos del Señor, pero que tuvieron lugar en Judea. Perdón, en Judea. Los discípulos hicieron y hablaron de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas, de cuando Jesús se movía en Galilea, pero Juan de cuando Jesús se movía en Judea. Muchas de las doctrinas nos la mostró Juan en su evangelio. Ahora, ¿qué era lo que quería recalcar Juan? La divinidad de Jesucristo como el Hijo de Dios, pero también su humanidad. Cuando miramos este capítulo 1, Juan empieza a dar testimonio de la divinidad preterrenal de Jesucristo. Y esto es valiosísimo. Miren, vamos a mirar desde el Evangelio de Juan capítulo 1. Yo me devuelvo otra vez a la Reina Valera. Nótese que empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estas son unas de las declaraciones más profundas y difíciles de entender a las personas. Número 1, Juan nos quiere llevar al principio. Eso es lo importante. Juan quiere llevarnos al principio. El principio es que Juan escribe mucho y dice, miren, no es el principio de este mundo, señoras y señores. Yo no les voy a hablar de cuando empezó la creación allá en el libro de Génesis, dice Juan. Yo no les voy a hablar de cuando Dios creó al hombre y a la mujer. No, señores. Es que antes de la creación de lo creado para nosotros, había alguien antes, y Cristo estaba antes de que todas las cosas de este universo y este universo mismo fuera creado. En el comienzo hubo antes de que hubiera algo, y ese antes era Dios. Era el único que provocó toda la creación. Cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el libro de Génesis está diciendo un principio para nosotros los humanos. Pero hubo alguien que provocó ese principio. Entonces lo que hace Juan es que nos lleva a la eternidad. Qué cosa tan bella, nos lleva al pasado, para encontrarnos con aquel que no solamente vimos caminar hace 2000 años en las polvorientas calles de Judea y de Galilea. No, la naturaleza de Cristo no empezó a partir de que empezó a desarrollarse en el vientre de María. Juan lo que está diciendo, comprendan que este ser llamado Jesús, que le pusieron un nombre porque teníamos que identificarlo, que se desarrolló en el vientre de una madre, Él es preexistente, Él existía antes, este era un sujeto eterno, era Dios. ¿Por qué? Porque existía antes que todo lo demás. Él es la fuente, Él es la base de la existencia humana. No se dejen llevar solo que porque tuvo 9 mesecitos en el vientre de su mamá y entonces porque tuvo un comienzo como todos nosotros, Él es igual a todos. No. Juan dice, lo siento, tengo que decirles que en el principio ya Él era. Y note cómo dice Él, hablándolo como persona, no como una nube que se aparece, no como un fantasma. En el principio ya Él existía. Y aquí nos habla de la sustancia, de la esencia y del propósito divino.
Jesús era Dios. Así que no nos dejemos llevar porque lo vimos en carne y hueso, frágil, semejante a nosotros, como bien lo dicen las Escrituras. Por eso es que alguien no cree, muchas personas no creen en la divinidad, en la preexistencia de Jesús, y entonces se creen con el derecho a despreciarlo y a decir, ese era un revolucionario judío. Hicieron demasiada laraca alrededor de este hombre. Sí, sabemos que era un hombre especial, era un tremendo revolucionario de la época. Claro que sí tenía muchas virtudes buenas y lo dejan en el plano de lo histórico, pero resulta que Cristo es mucho más que un ser que nació, creció, se reprodujo, murió. Él resucitó mostrando que era Dios y mostrando que era el principio. Así que si tú quieres un principio en tu vida, más que conocer de dónde vienes tú, quién eres tú, conoce al Verbo. Hay muchas filosofías orientales que, con todo el respeto tengo que decirlos, le dicen a las personas que para poder entender tu propósito en la vida te hacen regresiones y te llevan a tu niño interior y te llevan por allá, algunos hasta a las llamadas vidas pasadas, para los que creen en la reencarnación, que para poder encontrar el verdadero inicio, para poder tener un verdadero principio en tu vida. Pero Juan dice, no, más allá de entender tu inicio, ¿por qué más bien no entiendes quién es el principio de la vida, la esencia misma de Dios, la sustancia? El propósito de Dios para nosotros es Él. ¿Qué tal si en esta mañana alguien puede decirle, Dios, quiero entender que no me voy a dejar llevar solo porque me muestran y porque las Escrituras me dicen que Jesús nació en carne? Es tan importante este tema del verbo. Miren, Juan, como acuerde que los gnósticos estaban diciendo que Jesús sí era un ser, pero era una aparición que no era en cuerpo físico. Y entonces Juan empieza a decir, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, eso estaba indicando que este ser, Jesús, este verbo era eterno. Era desde el principio, solo que ese ser que ya existía vino a la tierra, tomó un cuerpo para poder vivir con nosotros. Y Juan está diciéndole a la gente, no estamos entregándoles unas fábulas. Yo fui su discípulo y soy su discípulo. Yo no les estoy entregando nada que oí, ni nada que la tradición me enseñó, ni conjeturas personales. Nosotros hemos tenido la mayor certeza de todo lo que escribimos y predicamos. La idea es que este sujeto, dice Juan, del que yo les estoy hablando, lo hemos oído audiblemente, lo vimos con nuestros ojos, lo estudiamos intensamente, nosotros lo contemplamos, lloramos con él, reímos con él, comimos con él, lo palpamos con nuestras manos. Así que esta idea tendría unas enormes implicaciones para las personas que oían. Miren, si la gente decía que este Dios eterno se volvió accesible a los hombres de una manera más básica, entonces tendríamos que caer de rodillas y decir, gracias, Cristo. Gracias. Gracias por haberte hecho hombre y habitar entre nosotros de esta manera tan básica, tan corpórea. Gracias porque tú, que eres eterno, te dejaste conocer por nosotros, gente finita, porque quisiste venir a revelarte a nosotros. Gracias porque no solamente los discípulos fueron testigos oculares, sino que nosotros hoy, aunque no te hemos visto con los ojos, hoy podemos decir, tú no eres un mito de la historia. Tú no eres un mito de la historia. Eres eterno y hoy sabemos lo que estamos hablando. Bendito seas, Verbo de Dios. Ahora, se habla mucho acerca del verbo y tenemos que saber que Juan identificó a este ser eterno del cual está hablando como un verbo. Él está hablando de un ser que se hizo presente, que se hizo carne, y sabe cómo lo muestra en repetidas oportunidades, el verbo de vida. O lo que se llama el logos, del que habla Juan capítulo 1, versículo 1. Mire, cuando ustedes vean la palabra verbo o logos,
Esto era muy importante para Juan y para el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque, por decir algo, para los griegos y los judíos de la época, esta palabra verbo tenía unas implicaciones muy importantes. Mire, los judíos muchas veces se referían a Dios como el verbo. ¿Por qué? Porque sabían que Dios se revelaba perfectamente a través de su palabra. Entonces muchos judíos decían que Dios era verbo, es decir, Dios se está revelando a nosotros a través de las palabras que nos da. Pero para los griegos, que eran un poco más filósofos, un poco más no muy filósofos, ellos habían hablado durante muchísimo tiempo acerca del logos. ¿A qué se referían los griegos con sus filosofías hablando del logos? Bueno, que el logos es toda esa inteligencia del universo, que es la máxima razón que controla todas las cosas, o como lo dijera Paul Tillich, el absolutamente otro. Es como si Juan le estuviera diciendo a la gente, mire, este logos, que es la inteligencia del universo, que es la máxima razón que controla todas las cosas, o como lo decían los judíos, que es la palabra que nos habla a través de la palabra, este logos ha estado hablando, escribiendo durante siglos, y ahora en los postreros tiempos, no contento con esto, ha tomado forma corpórea. Y entonces Juan dice, bueno, como nosotros lo hemos estudiado bien porque caminamos con él, entonces déjenme que yo les voy a hablar de ese verbo, de ese eterno que tomó cuerpo. Oh, qué cosa más bella. Una de las cosas que dice, y me gusta mucho como lo dice la página Andrew Ward acerca de la vida que fue manifiesta, dice, esta vida fue manifestada, es decir, fue realmente física. Juan testificaba solemnemente como testigo ocular. Este no era un cuento de hadas, amigos, este no era una historia, este no era como nosotros contamos, érase una vez. No, señores. Juan no está diciendo, bueno, oyentes, érase una vez, vino uno, esto es real, y Juan nos lo cuenta. Él dice que la vida eterna estaba con el Padre. ¿Sabe cómo llamaba Juan a Jesús? Vida eterna. Así lo llamaba, imagínese usted. Algunos dirían, Claudia, pero las personas son eternas. Pero lo decimos obviamente con el entendimiento de que queremos decir que son, digamos que algún día vamos a resucitar y que vamos a ser eternos. En esa manera podríamos decir. Pero el verdaderamente eterno que existía antes de nosotros es Cristo. Dice que Él estaba con el Padre. Y esto es muy importante. Escuchen, por favor. Yo sé que algunos dicen, Claudia, estas teorías me aburren. La verdad es que yo quiero que usted me hable como a la vida cotidiana, como eso para qué me sirve en el trabajo, como el evangelio que me hable para mis relaciones de pareja, mi matrimonio, mi relación con mis hijos. Pero es que estas teorías a mí como que me aburren. Espérate, porque es que si tú no entiendes esto, ¿a dónde entonces, dónde vas a poner el fundamento de tu llamado cristianismo? ¿En qué vas a fundamentar tu fe si no sabes esto de la eternidad y la preexistencia de Jesús? Entonces yo ruego a Dios que tengas paciencia para que podamos entender estas verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué tiene implicación tan grande el que este verbo, esta vida eterna estaba con el Padre? ¿Por qué era tan importante? Porque nos habla de una relación. Por eso no se extrañe por qué los seres humanos tenemos como un código interno, como una marcación interna, como una dotación con la que venimos que nos invita a relacionarnos con los demás. Porque es que Dios ha sido un Dios, un ser de relación. Y por eso es que el Señor Jesucristo siempre nos hablaba de la eterna relación que había entre Él y su Padre. Todas las cosas que oí de mi Padre se las he entregado. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo ahora también trabajo. Mi Padre y yo uno somos. Siempre Jesús estuvo hablando de esa unidad, de esa coinonía, si me permiten, de ese abrazo eterno que se daba Cristo con el Padre. ¿Por qué? Porque esta era una relación que no solamente empezó cuando Jesús empezó a predicar a los 30 años. Algunos dirán, no, la vida de Jesús siendo un niño, un adolescente, era como la de cualquiera. Mire, si algo nos enseñó Jesús fue la relación que puede tener un cuerpo mortal
con su Creador. Cuando Cristo estuvo en la tierra, nos enseñó de esa eterna relación. Y era desde antes. Jesús nos empezó a relacionar con el Padre cuando tenía cuerpo humano. Había una relación eterna y Juan lo dijo claramente. Había una relación eterna de amor, una comunión entre el Padre y el Hijo. Y Juan se refirió en el capítulo 17, versículo 24, cuando Jesús oró y dijo: porque me has amado de antes de la fundación del mundo. ¿Usted sabe qué significa eso? Que el Señor nos amó, que el Padre amó a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Esto habla de una cosa. Habla solo de una cosa, de una... ¿Dónde está tu tiempo de relación profunda y eterna con el Padre? Claudia, yo creo en Diosito, en María Santísima, y yo creo